Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Oseas capítulo 11. Dios se compadece de su pueblo obstinado. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro para fortalecer nuestra vida. Por eso, Señor, al abrir tu palabra, sé nuestro maestro, nuestro guía. Concédenos sabiduría, ilumina nuestras mentes para poder entender tu palabra, poderla guardar en nuestro corazón y compartir el mensaje de salvación con otros. Gracias, Padre, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Imaginemos el cuadro que describe el libro de Oseas. Llega a un mercado de esclavos en Samaria y la puja es por una mujer joven. Oseas ve a su esposa, aquella que ama con el corazón, pero que lo dejó, lo abandonó tratando de buscar libertad y encontró esclavitud. Al verla allí, tendría sobradas razones para despreciarla, para dar la espalda y olvidarla. Pero Oseas no tiene eso en mente. El corazón de Oseas siente dolor cuando comienzan las ofertas de uno y otro lado por esta mujer, hasta que Oseas, no aguantando más, hace la oferta más alta, la que nadie más está dispuesta a debatir. Todos quedan admirados por el valor tan alto que se ha pagado. Todos ven a Oseas que ahora dice: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Este es un profeta que proclama la esencia del evangelio, el amor de Dios por el pecador, un Dios dispuesto a pagar el precio más alto por sus hijos ingratos, un Dios que ama con todas sus fuerzas y hace todo a su alcance para redimir al hombre. Solo cuando respondemos a ese amor, entonces realmente estamos de vuelta en casa. El capítulo 11 de Oseas es el amor de Dios por su pueblo, un pueblo que no aprecia su amor, un pueblo que le da la espalda. Hemos estudiado que Dios tiene motivos por demás para despreciar a este pueblo que ha sido infiel y ha violado su pacto. Pero la gran verdad que resalta el libro de Oseas es que Dios ama a su pueblo. Dios quiere redimir a su pueblo. Dios extiende sus brazos de amor para que el pueblo pueda volver y encontrar perdón y salvación. Pero Dios no los puede obligar. La respuesta que deben dar es voluntaria. Este capítulo comienza presentando el amor de Dios por su pueblo, versículos 1 al 4. Presenta las bendiciones que Israel había recibido del Señor desde el tiempo del Éxodo y la posterior ingratitud de Israel a pesar de esas bendiciones. La primera frase nos recuerda la esencia de la Biblia, es revelar el amor de Dios. Leamos el versículo 1. Desde que Israel era niño, yo lo amé. Esta figura paternal es interesante. Israel no existía como nación en Egipto, pero desde antes de su nacimiento como nación, Dios los amó. Por alguna razón todos hemos olvidado la esencia del evangelio, que es el amor de Dios. Lutero decía: toda la escritura tiene como principal propósito que no dudemos, sino que ciertamente esperemos, confiemos y creamos que Dios es bondadoso, misericordioso y paciente. El enemigo de alguna manera ha tratado de mostrarnos a un Dios iracundo, a un Dios injusto. Elena de White explica lo siguiente: durante mucho tiempo Satanás había procurado inducir a los hombres a considerar a su Creador como autor del pecado, el sufrimiento y la muerte. Los que habían sido así engañados se imaginaban que Dios era duro y exigente. Le veían como al acecho para denunciar y condenar, nunca dispuesto a recibir al pecador mientras hubiese una excusa legal para no ayudarle. La ley de amor
que rige el cielo había sido calumniada por el gran engañador y presentada como una restricción de la felicidad humana, un yugo gravoso del cual debían escapar gustosos. Declaraba que era imposible obedecer sus preceptos y que los castigos por la transgresión se imponían arbitrariamente. Libro Profetas y Reyes, página 231. Pero cuando leemos el libro de Oseas, nos encontramos con un Dios diferente, un Dios lleno de amor hacia un pueblo ingrato, un Dios que ofrece su bondad, mientras que hay un pueblo que le da la espalda. La segunda frase del versículo 1 dice: de Egipto llamé a mi hijo. Estas palabras fueron usadas por Mateo para hablar de Jesús cuando José y María tuvieron que huir a Egipto para salvar la vida del niño. De allí el Señor lo llevó a Nazaret. Dios amaba a su pueblo. Oseas se refiere a esa relación que comenzó cuando Moisés dio a Faraón el mensaje del Señor de que dejara salir a su pueblo. En este versículo se señala que uno de los principales propósitos de la Biblia es destacar ante los pecadores la bondad y la gracia de Dios. Dios los sacó de Egipto y lo llevó por el desierto cuidándoles tiernamente, protegiendo su vida y proveyendo para su existencia. Pero este pueblo muestra su ingratitud. Leamos el versículo 2. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. Dios los amaba y cuando veía que estaban andando por el camino equivocado, los llamaba tiernamente a través de sus profetas. Pero ellos no quisieron oír, no quisieron reconocer la invitación de Dios, no prestaron atención. Antes se fueron tras Baal y sus diversas representaciones. Sigamos con el versículo 3. Con todo yo enseñaba a andar a Efraín, tomándolo por los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Hermosa figura del amante cuidado de Dios hacia Efraín. Así como un padre amoroso enseña a su hijo a caminar tomándolo de los brazos cuando tropieza o cae, así el Señor había enseñado a su hijo Israel. Moisés reconoce este tierno cuidado de Dios cuando en Deuteronomio capítulo 1 versículo 31 escribió: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Dios los había guiado cuidadosamente por el desierto. Todas las cosas malas que sucedieron fue por su incredulidad, pero Dios siempre les daba una solución. Así como un padre amante tolera pacientemente a un hijo que aún no ha llegado a tener uso de razón, así también el Señor había soportado pacientemente a su pueblo, a este pueblo inmaduro, pueblo que ignoraba los misterios espirituales del reino de los cielos. Mucho más significativo es lo que Moisés escribe en Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. El eterno Dios es tu refugio, y acaba con los brazos eternos. Él echó de delante de ti el enemigo, y dijo: destruye. Este pueblo había recibido todos los cuidados del Eterno, pero este versículo 3 de Oseas 11 termina con una frase de tristeza: pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Este pueblo no quería reconocer la bondad de Dios, no respondió al tierno cuidado de Dios, no le profesó amor. Sigamos con Oseas capítulo 10, el verso 4, donde presenta un Dios amante. Leo en la Nueva Versión Internacional. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Estas cuerdas son muy diferentes a las que usan los hombres para amansar a los animales, donde las cuerdas se usan con violencia para domar al animal y domesticarlo. Pero Dios no usa ese tipo de cuerdas. Por el contrario, los atrae por medios razonables, los atrae con llamados tiernos, con avisos importantes, porque Él quiere que cada uno de nosotros respondamos voluntariamente a su amor. Él no obliga a nadie. A Israel los trajo con cuerdas de amor, le quitó el yugo de Egipto y los alimentó en el desierto. Tienen suficiente evidencias del amor de Dios por ellos.
A pesar de las frecuentes deslealtades de Israel, el Señor le concedió su misericordia salvadora y su tierna compasión junto con abundante sustento. Esto hizo aún más inexcusable que buscaran otros dioses para recibir dádivas más grandes. Pero la ingratitud de este pueblo tiene sus consecuencias. Versículos 5 al 7. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. La espada caerá sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Mi pueblo está aferrado a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Israel había sido tributario de Asiria desde el gobierno de Manahem, pero se sublevó y procuró la ayuda de Egipto. Sin embargo, no se permitiría que recibiera ayuda de Egipto. Debido a esto, tuvieron que someterse al yugo de Asiria. La servidumbre impuesta por este imperio sería un castigo por los pecados de los cuales no se habían arrepentido. Entonces viene la espada y no podrán hacerle frente. Y todo esto por los malos consejeros que llevaron al pueblo a la apostasía. Como dice el Salmo 5, versículo 10, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Sin embargo, en Oseas capítulo 10, versículo 7, Oseas tiene un mensaje muy interesante. Dice, mi pueblo está aferrado a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. A pesar de su rebelión, Dios llama a Israel mi pueblo. A pesar de su pecado, Dios los ama. Dios los quiere salvar, pero este pueblo que sabe que Dios es la solución, no quiere enaltecerle, no quiere someterse a su decisión. Aunque Israel era llamado a tener comunión con el Altísimo, parece que nadie procuraba participar de esa excelsa experiencia. La corrupción se había arraigado tanto en Israel que por lo general el pueblo no respondía a las súplicas de los profetas para que participaran de una vida espiritual más elevada. Bajo este marco de descripción del amor de Dios, aparece una mezcla de terribles predicciones de un castigo severo con promesas consoladoras de misericordia, sección que va desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Leamos el versículo 8 y 9. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como a Atma o dejarte igual que a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré a destruir a Efraín, porque Dios soy, no hombre. Soy el santo en medio de ti y no entraré en la ciudad. A pesar de que había motivos suficientes para una completa destrucción debido a sus iniquidades, Dios continuaba esforzándose para que hubiera un arrepentimiento y una reforma entre su pueblo. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino. Entonces compara a Israel con Adma y Seboim, que eran ciudades malvadas que fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra. Aunque Israel era culpable, Dios no los iba a destruir del todo. Entonces, debido a esa grandiosa compasión de Dios, Israel no sería destruida para siempre. Hay esperanza de restauración. El profeta describe un glorioso cuadro de la obra del amor divino. El Señor no ejecutará el ardor de su ira ni destruirá completamente a Efraín. Si el amor de Dios, cuando comenzó su interés por Israel, fue algo grande y excelso, es mayor ahora, pues se ha transformado en compasión, en el sentido de que Dios se resiste a abandonar a su pueblo, aunque éste ha llegado a ser completamente indigno del amor que le ha demostrado. El hombre puede castigar para destruir, pero Dios castiga para corregir y enmendar. La ira de Dios fluye en una dirección muy diferente de la del hombre. Este tiene el propósito de vengarse, Dios de reconciliar. Y entonces da la razón. Porque Dios soy el santo. Esa es la causa fundamental de la misericordia divina que se acaba de expresar. El carácter de Dios, santo por su misma naturaleza,
solo puede cumplir y hacer honor a su pacto de amor eterno con Israel. Él es el Dios y por eso debe ser medido por la norma divina de ese amor y no por la norma vengativa del hombre. Esto explica por qué Dios castiga la iniquidad y sin embargo continúa mostrando misericordia. La santidad, que no puede tolerar la culpabilidad, es también la santidad de verdad y fidelidad. Entonces Dios los volverá a reunir, Dios los restaurará. Versículos 10 y 11. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como un león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como aves acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como palomas, y yo los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Dios rugirá como un león, los enemigos de Israel huirán, una comparación que denota tanto la sonoridad del pregón como la pavorosa majestad del Señor cuando convoca a su pueblo para que retorne. Este rugir también puede significar la orden terminante que Dios da a los enemigos de Israel. Cuando el Señor llama a su pueblo para que regrese de su cautiverio, la voz majestuosa e imperativa con que el Señor se dirige a los que obran iniquidad, aunque está llena de amor, también está llena de solemne posibilidad del castigo. Dios invita a los pecadores no solo a que se refugien en su misericordia, sino también para que huyan de la ira venidera, y agrega que como las aves regresan a su nido en la tarde, así su pueblo volverá desde la cautividad, y el Señor los volverá a restablecer. Y terminamos nuestro estudio de Oseas capítulo 11 con el versículo 12. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño, porque Jehová aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. El profeta presenta la manifiesta idolatría de Israel en contraste con la condición espiritual de Judá, el reino del sur, que en apariencia era leal al Señor. Apreciado amigo y hermano, este capítulo en especial nos muestra la gran bondad de Dios y su perdurable cuidado y el deseo eterno de salvarnos. Dios extiende cuerdas de amor para que podamos experimentar su perdón y salvación. Dios nos llama constantemente para que acudamos a Él en busca de una reconciliación total con Él. ¿Podrías acaso desechar el amor de Dios? De ninguna manera. Un amor tan grande no debe desecharse. Un Dios amante es a quien debes rendir tu vida y buscar como refugio en medio de las tormentas de la existencia. Dios te ama y espera una respuesta de tu parte. ¿Cuál será? Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.